El joven Alejandro Comas fue asesinado brutalmente con más de 50 puñaladas y arrojado a un bañado del barrio Paraná 16 en junio de 2003. Fue un caso que conmovió por la forma violenta en que se produjo el crimen, pero nunca se pudo saber a ciencia cierta por qué Alejandro murió de esa manera. Cuando le pasó eso a Alejandro, yo tenía 17 años. Yo salgo ese día sábado, saco a mi sobrino a andar en bicicleta y viene una chica, una vecina, a preguntarme si estaba Alejandro. Como él daba apoyo escolar y siempre tenía el tema de tensiómetro y todas esas cosas, entonces yo le digo, no, yo sin saber le digo, ¿qué le pasó a tu mamá? Entonces ella me dice, no, decime si está Ale. Y le digo, no, no está. Y me dice, a tu hermano lo encontraron muerto. Cuando ella me dijo así, yo lo primero que atiné fue a alzar a mi sobrino, correr hacia adentro de mi casa, y así como me lo dijeron, yo se lo dije a mi mamá. Largué a mi sobrino y salí. Y yo le decía a ella, decime dónde está, llévame dónde está. ¿Quién te dijo? No sé, me decía ella, allá en el río, me decía. Bueno, corrí, me enganché con alambre de púa, corrí llegué hasta un cierto lugar donde estaba la policía, estaban los patrulleros así, ¿no? Todo un lugar descampado cerca del río, y estaban los patrulleros así. Entonces cuando yo voy llegando, me pasa mi otro hermano, Gustavo me pasa, y la policía tampoco lo dejaba entrar, como que tenían cercado el lugar. Entonces nosotros pedíamos por mi papá, que venga papi en ese momento para saber si era él o no era. Entonces mi papá llega al lugar como pudo y le pide por favor que quería saber si era su hijo, porque mi hermano no había llegado a mi casa todavía, desde el día anterior. Entonces mi papá entra y cuando mi papá sale, es como que a él se le aflojaron las piernas. Entonces mi papá cae ahí arrodillado y él me decía, no, ese no es mi hijo. Ese no es mi hijo, no es mi hijo, no es mi hijo, me decía. Nosotros lo alzamos a él y pensamos todo en mi mamá, porque él era tan pegado a mi mamá, y todos pensamos en mi mamá porque en ese momento estábamos todos ahí en el lugar y la habíamos dejado a ella. Bueno, entonces llegamos a mi casa, estaban mis vecinos ayudándole a mi mamá, y nadie se quedó en ese momento. Vos viste, con el tiempo después vas pensando, y nadie se quedó en el lugar. El cuerpo de mi hermano estuvo, supuestamente lo habían hecho un llamado anónimo a la comisaría y lo habían encontrado, creo, 3:30, 4 de la tarde. Mi hermano eran las 7, las 8 y todavía estaba el cuerpo esperando a que el juez venga, y hasta que se lo llevaron. Hasta ese momento nosotros no sabíamos qué es lo que tenía, qué es lo que le había pasado. Me acuerdo que nosotros teníamos un kiosquito, que mi hija lo atendía, y yo me hice un altarcito atrás de una ladera y un mueble, y ahí yo rezaba todos los días, porque yo iba todos los jueves a rezar y él iba conmigo a rezar el rosario, porque el chico en la casa que íbamos era el padrino de confirmación. Y después de un día para otro no fue más conmigo. Y bueno, yo seguí. Bueno, porque me pasó todo eso, no tenía ganas de salir de mi casa, nada. Y me hice un altarcito y bueno, rezaba y lloraba y lloraba y lloraba. Y un día me dije, no, agarré, me senté y dije, no, Señor, no puedo seguir, no puedo llorar, no puedo estar llorando. Porque a él no le gustaría verme sufrir como era él conmigo. Entonces le dije, Señor y Madrecita del Cielo, te lo entrego todo, a vos, que se haga tu santa voluntad, pero te pido que me ayudes, que me des fuerza, porque yo tengo 5 hijos más. Y yo no quiero que ellos me vean sufrir. Sí, cuando tengan que llorar voy a llorar, pero que no me vean.
eso es lo único que yo te pido, que me des fuerza. Y bueno, seguí rezando, pero por ahí se me caían las lágrimas y me decía, no, Ramona, no llores, tenés que tener fuerza, porque si vos, ¿quién va a salir a pedir justicia por tu hijo? Tu hijo no se merecía lo que le hicieron. Mi hijo no se merecía lo que le hicieron a él. Porque no es porque sea mi hijo, pero él era un chico especial, era tan cariñoso, era muy compañero conmigo, él tenía 27 años, y él decía, mami, voy a tal lado, yo a tal hora vengo. Y él lo hacía para que yo no me preocupara, él hacía eso. Pero ese día, fue un día viernes, a la noche, yo tengo mis hijos que todos hicieron deportes, todos juegan al vóley, menos él, que él practicaba con ellos, pero él iba a joder nomás él. Y tenía que ella juntar, no me acuerdo para qué viaje, no me acuerdo en ese momento, y teníamos que ir a los padres a hacer empanadas en Cruz San Agustín. Y bueno, y él se quedó en mi casa con el papá y mi otra hija, y le dijo, decirle a mami que yo me voy a ir a la casa de la Lupe Medina el apellido, y que vamos a juntar ahí. Bueno, y antes de irse mi marido le dice, Ale, anda a comprarme queso y fiambre que me voy a hacer un sándwich. Se fue, le hizo el mandado al papá y se vino. Y fue y le avisó a mi hija que estaba acostada en la pieza de ella y le dijo, decirle a mami que yo voy a venir para que antes de que ella se vaya a trabajar yo voy a estar acá. En relación a la muerte de Alejandro Comas en el año 2003, yo estaba cumpliendo servicio en la división homicidios. En ese entonces estaba como segundo jefe de la división homicidios, donde se toma conocimiento en horas después del mediodía que habían encontrado a una persona en zona de Bañados, más precisamente en calle Zárate al final, una persona con distintas lesiones por arma blanca, donde ahí nos apersonamos, personal de la división homicidios, y en ese entonces estábamos a cargo con el código viejo, estaba el doctor Barbayelata, juez de instrucción, el doctor Barbayelata. En principio llegó la comisaría, donde luego se le da intervención directa a la división homicidio, donde por supuesto se corrobora el deceso de este chico, donde se trabajó en el lugar. Sí, después se nos comenta, se nos informa, de acuerdo a lo que nos informó el cuerpo médico forense, que tenía más de 50 lesiones producto de arma blanca. Y ahí, se comenzó a trabajar en base a lo que tenía, que no había mucho en principio, no teníamos testigos presenciales. Se comenzó a hablar con la gente de la zona. Es como que en un momento cuando llegamos a mi casa, que todos salimos del lugar, llegamos a mi casa, cayó una cantidad de gente que sinceramente ni conocíamos. Y vos pasando el tiempo vas recordando, ¿no? Qué es lo que te decía una persona, qué es lo que te decía otra. Y me acuerdo que una decía, yo soy la Sandra buena. Y vos en ese momento no relacionás, no sabés de qué es lo que estaban hablando. Pasando los días se decían muchísimas cosas. Anduvimos con mi mamá para todos lados, era toda la semana ir a tribunales, no nos atendían. En ese momento el que tenía la causa era el doctor Barbayelata, y fue el que agarró la causa. Íbamos nosotros a preguntar cómo iba la causa, que si había alguien, si ya habían encontrado a alguien, que qué pasó con las cosas que se encontraron ahí. Y hubo una respuesta que yo la veía a mi mamá y con todo lo que veníamos pasando y
íbamos a tribunales y como que te decían, no hay nada, como diciéndote, andá, quedó así. Entonces un día me agarró tanto coraje y me agarré mal con el juez en ese momento, porque a donde estaba mi hermano encontraron muchas cosas, encontraron cuchillos, su documento, e incluso después hicieron allanamiento en un domicilio en Mosconi, donde supuestamente habían encontrado un toldo con restos de sangre y cabello, nosotros no habían dicho nada. Y la respuesta fue de que no había presupuesto para hacer ADN en ese momento. Mi hermano tenía las uñas largas. Él se habrá defendido. Mi hermano falleció así, con sus ojos abiertos y así, defendiéndose, esta mano cerrada. Nunca había presupuesto para hacer ADN o cotejar esas cosas. Nunca había presupuesto. Pasó el tiempo. Y pasaron 13 años. 13 años donde yo acompañaba a mi mamá, su lucha era incansable, seguía, luchaba. La causa pasó de una mano a otra, de un juez a otro. No sé si se sentían incompetentes para poder esclarecer ese hecho, no sé, pero pasó 13 años y la causa ya estaba para caducar. Yo tomo contacto con el caso en el año 2005, en que la Asociación de Víctimas de Delitos Aberrantes de Entre Ríos, yo comienzo a asesorar a la asociación y ahí conozco, digamos, a varios familiares que habían tenido, digamos, pérdidas de parientes. En este caso, por ejemplo, la señora Ramona Comas había fallecido, había sido víctima de un homicidio su hijo Alejandro en el año 2003. Entonces yo en el 2005 me constituyo como querellante. Recuerdo que el expediente tramitó en el juzgado de instrucción número 2, de quien estaba a cargo en su momento el doctor Barbayelata. Y bueno, a partir de ahí comienzo a ver la causa, a analizar la causa, y en base a lo que surgía, sobre todo de alguna prueba testimonial, yo me comienzo a entrevistar con doña Ramona, como así también con una hija y con un hijo, haciéndole preguntas respecto a si conocían algunas personas, etcétera, etcétera. A raíz de eso pudimos entrevistarnos con otra gente que lamentablemente, y esto lo vemos, y quienes hemos ejercido la profesión también lo hemos visto a menudo, hay gente que nos brinda información, pero que después al momento de venir a declarar no quiere declarar en el Poder Judicial, por temores o por otras cuestiones, no quiere comprometerse, entonces nos dijeron que no iban a declarar, nos brindaban la información, pero no iban a declarar. Y bueno, a raíz de eso empezamos a hacer averiguaciones, y la conclusión que nosotros pudimos llegar, que no consta en el expediente, es que, bueno, obviamente la muerte de Alejandro no fue producida por una sola persona, sino que han intervenido más de una persona, y que tampoco el lugar del hecho, es decir, donde se cometió ese hecho, fue donde encontraron el cuerpo, sino que fue en el domicilio de una de las personas que fueron nombradas en el expediente. Y de un día para otro hubo una sola persona condenada, solo supuestamente culpable, que nosotros lo conocimos ese día del juicio. Ese día del juicio mi papá tenía que declarar, mi papá, mi hermano, y a mi papá le dio un principio ACV el mismo día del juicio. Cuando nosotros entramos, yo le digo a mi mamá, mamá, yo no lo veo bien a papi. Y cuando yo veo que en tribunales lo separan, tienen que estar de un lado, o sea, había como dos habitaciones y dos oficinas. De un lado había un montón de gente que supuestamente eran amigos, supuestamente. Y del otro lado estaba mi papá solo. Yo lo veo que mi papá se levanta y él es como que se va tambaleando, ¿no? Y si yo no me doy cuenta, es mi papá, y automáticamente se me va a ir porque lo alcanzamos a llevar justo. Digo, imagínate pasar ese día con tu papá, justo esperar tanta lucha, justo a mi papá le da eso.
Yo lo mandé a uno de mis hermanos para que vaya con mi papá, yo me quedé con mi mamá. Y ahí fue cuando mi mamá vio las cosas que le habían hecho a mi hermano. Porque si vos decís, bueno, no sé, le robaron. Hasta el día de hoy no sabemos por qué. ¿Por qué le hicieron eso? Mi hermano tenía 52 puñaladas. 52 puñaladas tenía mi hermano. Y a mí me toca ver, con toda la lucha que tuvimos, nos dieron expediente, anduvimos. A mí me tocó ver cómo que uno fue creciendo con todas las cosas uno fue creciendo. Cuesta, porque a mí me costó muchísimo, hasta el día de hoy. Con decirte que pasó tantos años y yo recién arranco a ir al psicólogo, porque no se puede superar. Es algo como que me queda decir, ¿por qué no estuve ahí? ¿O por qué no habló si alguien lo tenía amenazado? Y otras impotencias es que tener justicia media, como diciendo, bueno, esta persona es la que encontramos, esta persona va a ser condenada y ya está. Esa persona le dieron perpetua el día del juicio, como toda ley, ellos pueden apelar todo. Y después de que quedó firme la sentencia, después de 6 meses más o menos, recién ahí lo metieron preso a esta persona. Entonces vos por ahí te sentís media como que está todo mal, que vos venías peleando, pidiendo justicia, 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 y como que el juicio fue, dale, bueno, ya está, y como para decir, ya está, que se termine la marcha, que se termine. Pasamos por un montón de cosas con mi mamá. La causa tuvo demasiadas situaciones contrapuestas y no pocos errores en la investigación policial y judicial. Incluso, el expediente pasó por las manos de 3 jueces de Paraná. Estaba de turno el doctor Barbayelata y me convocó para ir al lugar del hallazgo. Le digo el lugar del hallazgo, después le voy a explicar por qué no el lugar del hecho. Era sobre la costa, a la altura del barrio Paraná 16, un cuerpo desnudo que estaba de espalda, o sea, en decúbito dorsal, y presentaba lesiones de arma blanca. Esas lesiones eran cortantes y punzocortantes. Luego en la morgue, cuando se limpia el cuerpo, se comprobaron que eran 52 lesiones. Le digo que era el lugar del hallazgo porque el cuerpo en donde se encontraba depositado, que era en el pasto, no había absolutamente ningún rastro de sangre. El cuchillo estaba limpio también, se encontró el arma y se comprobó una vez en la autopsia, a la apertura del cuerpo, que el cadáver no presentaba sangre. O sea que la exsanguinación ha sido en el lugar donde fue apuñalado, ¿no es cierto? Donde se lo asesinó. No sabemos cuál fue ese lugar, por supuesto. Por lo menos en ese momento, de lo que yo sé, no se supo dónde era. Yo los conozco a ellos en aproximadamente julio del año 2004, cuando empiezo a sumarme a las marchas que se hacían acá en la plaza y que se hicieron por más de 10 años. Ramona, con otros familiares de víctimas de la asociación también, ya venían realizando algunas marchas antes, incluso se potenciaron un poco en diciembre, después de que pasó lo de Roque Grinóvero. Y bueno, yo cuando la matan a mi mamá empiezo a tomar contacto con ellos. Y así fue que fui conociendo todos y cada uno de los casos que ya venían en la asociación, que eran muchos. No era una asociación, hasta ahí era solo reunión de familiares de víctimas para marchar en la plaza y para visibilizar las causas.
Y después sí le dimos el formato ya a finales del 2004, le dimos el formato a la asociación con una comisión de familiares de víctimas, y después sí en el 2005, en mayo del 2005, logramos tener la personería jurídica y que a partir de ahí empezar a funcionar este grupo de familiares como una organización no gubernamental, ya con un marco legal. En principio a nosotros se nos da aviso de una persona que se encontraba con varias lesiones en el piso. De ahí, bueno, se trabajó, se encontraron documentos, se encontró un arma blanca en el lugar, documentación y otros elementos que fueron los que ayudaron, ¿no es cierto?, a la investigación y poder también establecer en principio de quién se trataba, porque se encontró un documento en la zona que ahí, bueno, después fue corroborado, fue identificado, pero en principio nos ayudó a saber de quién se trataba. Este chico era querido, lo conocían los vecinos, que tal y así que hablábamos, había una buena comunicación con los vecinos para con él. La verdad que no pudimos establecer fehacientemente nosotros en la investigación cuál pudo haber sido el motivo de semejante agresión y semejante ensañamiento en producir tantas lesiones en el cuerpo de este chico. Y yo creo, bueno, no tengo presente en este momento si en el juicio se pudo establecer o se pudo corroborar esa parte de cuál pudo haber sido el motivo para tales cantidades de lesiones que tuvo este chico. En ese momento, cuando yo asumo, recuerdo que la persona que estaba imputada estaba rebelde, no estaba acá en Paraná. Si no recuerdo mal, creo que estaba en Concordia, o se decía que se había ido, pero había un mandamiento de captura y no fue, digamos, capturado. Y bueno, yo tuve ya le digo, 2005, no recuerdo bien si fue a mediados, a fines del 2005, y después tuve todo 2006 porque yo en febrero del 2007 ingresé al Poder Judicial, o sea que mi tránsito durante el expediente duró un año y pico, y ya, digamos, teniendo en cuenta más que nada y haciendo hincapié que toda la información que nosotros tuvimos la pudimos colectar por fuera de lo que es la causa. Es más, yo creo que entre las medidas que yo pedí sí fueron testimoniales de personas que ya habían declarado, justamente porque de acuerdo a que uno había analizado podían aportar algún otro dato más, que incluso en algunos casos fue dificultoso encontrarlos dado que habían mudado su domicilio. Pero bueno, a raíz de eso y bueno, de otras cuestiones también que se pudo reconstruir de alguna manera cuál había sido la última noche de Alejandro, dónde había estado, etcétera, etcétera. Pero más de eso en el expediente no pudimos avanzar. Se imagina que 52 puñaladas, que eran algunas punzocortantes y otras cortantes, que si lo quieren matar, las cortantes es como si le hubiesen provocado una tortura, porque no iban a provocar la muerte, no lo iban a llevar al óbito esas lesiones. Así que me imagino que posiblemente haya sido, sí, con muchas hazañas por supuesto, pero no es muy poco visto esto. Muy poco visto la cantidad de lesiones que tenía. Yo tuve en otra oportunidad en donde una chica en calle Rondó, un sordomudo la mata con tijera. O sea, tenía también 40 y tantos tijeretazos. Pero no es común en las autopsias que nosotros encontraron con esto. Me fui yo a hacer empanadas que ellos vendían. Y bueno, el otro día yo me levanto. Pero unos días antes, vos sabés que mi marido, él trabaja en la municipalidad, él se levantaba a las 4:30 de la mañana y fue a calentar agua para tomarse un té. Y yo donde tengo la cocina hay una ventana.
Y entonces él prende la cocina y después va y me dice, Ramona, dice, ¿por qué dejaste la vela prendida? ¿A dónde? Le digo yo. No, me dice, ¿por qué prendiste una vela en el fondo? ¿Para qué? ¿En el fondo? Sí, dice, hay una vela prendida. No, le digo, yo no salí del fondo, yo no me levanté en toda la noche. Pero hay una vela prendida, me dijo él. Nos levantamos todos, miramos por la ventana y estaba la vela prendida. Abrí la puerta del fondo y en eso que vamos nosotros llegando a donde estaba la vela prendida, viene Alejandro corriendo atrás de nosotros y nos dice, no, no toquen. No lo toqué, no lo toqué. Y yo no miro por qué, no, dice, no lo toqué, porque eso es malo, me dijo así. Bueno, nos quedamos con ese, nunca supimos quién entró a mi casa y prendió vela y no sé qué más, hay un cigarrillo, algo así, una estampita de, no me acuerdo de quién. Otro día también encontramos 2 cuchillos clavados en la puerta de mi casa, clavados, y también, eso lo encontró también mi marido y también él lo sacó de ahí. Y bueno, ahí te voy a seguir cortando. Fuimos a hacer eso, al otro día yo me levanto para ir a trabajar y él, no estaba en la cama, no estaba en la camita de él. Entonces dije yo entre mí, ¿a dónde andará este guacho? Le dije así, que no ha venido todavía. Y me fui a trabajar y vine como a la 1 por ahí. Entonces, como yo ya tenía la comida hecha porque había comprado empanada, me dice mi marido, guardá la empanada a tu hijo porque no ha venido. ¿Y dónde se fue? Le dije. No, dijo, no ha venido de la noche. Le dije, ¿a dónde? No, se habrá quedado por ahí, me dice mi hijo, por ahí. No comimos, qué sé yo. Y mi hija, ella andaba afuera con un sobrino en bicicleta, y viene una chica y le dice, María Eugenia, Pito, porque ella dice, Pito, decime que la Alejandra está en tu casa. No, dice, ¿qué pasa? No, dice, no, decime. No, dice, no está la. Ay, no, dice, ella se agarró la cabeza. ¿Y qué pasó? Le dice, no, dice, el Alejandro está tirado en el bañado, dice allá. Está apuñalado, le dijo así. Y bueno, ese fueron mi hija, ella, mi marido, y yo me quedé porque no me dejaron ir. Dice, no, vos quedate porque no podés bajar, dice la. Y me quedé un buen rato. Y después vinieron ellos y me dijeron que pero yo nunca pensé que estaba muerta, yo pensé que estaba apuñalada, ¿no? La madre de Alejandro Comas recordó que le pidió a la justicia hacer un análisis de ADN con el material genético que había en las uñas de su hijo, porque entendió que se debía haber defendido, pero en ese momento le dijeron que no había presupuesto para hacer eso. Ramona recibió muchas visitas, le contaron varias versiones de lo que pudo haber pasado, pero nadie se atrevió a denunciarlo en sede policial o judicial. Y en la zona de Bañados es una cortada de, como yo dije, calle Zárate es Minuanes, yendo por los Minuanes, es una cortada Zárate al final, que es la zona de Bañado que le dicen, que ya llegando, ¿no es cierto?, al río. Ahí donde fue localizado por una persona que se encuentra con este escenario. Esto fue en el 2003, en junio del 2003, y se trabajó, como dije, a los días se localiza el testigo que había estado, y después, por distintos elementos, indicios que iban y venían en relación a la causa, pasaron el tiempo con distintos pormenores que llevaron al transcurso de la investigación, para llegar allá, al año 2016, donde fue el juicio. Ellos vinieron, porque uno nunca está preparado para esas cosas. Nadie se quedó ahí en ese momento, ninguna familia, todos pensaron en mí. Y
Fueron todos porque mis otros hijos lo avisaron y fueron todos, pero no lo dejaron pasar. Al único que lo dejaron pasar fue a mi marido, que lo reconoció que era él. Y bueno, y después vinieron la policía a mi casa, me llevó a ¿cómo era? Investigación, creo que era calle La Prida, me acuerdo. Y bueno, nos hicieron preguntas. Y bueno, le conté lo mismo que te estoy contando a vos y bueno. Y que vino una persona, después vino una chica a mi casa y me dijo, yo soy Sandra, la buena, cuando yo no le pregunté nada si era buena o mala. Ella sola me vino y me dijo, yo soy Sandra, pero la buena, me dijo así. Y bueno, y ella estuvo un ratito ahí con nosotros y después nos vimos que ella como que se descompuso y se fue de nosotros y se puso a vomitar. La policía hizo la preservación del lugar del hallazgo y en la revisación que le hago en ese lugar, al levantar el cuerpo y observarlo, vemos que no hay sangre y con toda esa cantidad de lesiones tendría que haber habido sangre. Si bien la tierra absorbe todo, pero los pastos estaban perfectamente limpios, hasta el cuerpo estaba limpio, porque era muy poquito lo que tenía de sangre. O sea, ese cuerpo, le dieron muerte en otro lugar, lo limpiaron y lo llevaron. Y tal es así que el arma que se halló tenía todas las características de poder producir las heridas que hemos encontrado. Entonces llegamos a la conclusión de que ahí fue depositado, que había que buscar el lugar donde fue cometido el crimen. Las lesiones que tenía, si bien para mí fueron hechas con esa arma, que la hayan utilizado dos personas, no sé, pero sí se comprobó que se defendió, porque tenía lesiones de defensa. A mí lo que más me llamó la atención, yo creo que no solo a mí, sino a todos los que hemos intervenido en esta causa, es la manera en la que mataron a Alejandro, digamos, 52 puñaladas tenía el cuerpo, o sea, es algo poco usual, y la verdad a todos nos llamó poderosamente la atención. Después, no tan de cerca lo seguí, pero sí me enteré que se realizó el juicio y que a esta persona le habían dado una pena de prisión perpetua. No sé si en 2015, no me acuerdo bien en qué año. Ramona, yo conocí la verdad una persona muy luchadora, más allá de toda la sensibilidad que tenía, también se hizo fuerte en la desgracia y siempre esperanzada en que se iba a llegar a la verdad, en que se iba a saber cómo sucedió este hecho y que por qué le hicieron eso a Alejandro. Ella siempre pensaba, y me acuerdo que me lo dijo más de una vez, que ella tenía que seguir adelante porque tenía otros hijos. Digamos, le habían matado un hijo, pero ella tenía que seguir adelante por sus otros hijos. Lesiones de defensa que puso con sus manos y su antebrazo, se atajó de las puñaladas que el victimario le producía. Muy violenta, con muchas hazañas, mucho. Muy violenta. No sé, porque después no lo seguí, sé que fui a declarar, pero no sé en qué quedó. Y sobre todo los motivos. Eso no sé si salió a la luz en el juicio, no lo sé. Para mí fueron algunas hechas con el fin de provocar una tortura. 52 lesiones por arma blanca entre heridas cortantes y punzocortantes. O sea, heridas que fueron no superficiales, pero sí en piel que no ingresaron, por ejemplo, al tórax y al abdomen, y lesiones que penetraron. Estas son las punzocortantes. Y lesiones en el cráneo, también por golpes. Había lesiones también. Que es muy probable que haya sido producida con
con el mango del arma blanca. La muerte, además de todo lo que provocaron las lesiones, la principal de todas fue el corte total del hilio pulmonar, que está la arteria y la vena pulmonar, que tiene un caudal muy grande de sangre. Eso produjo un shock hemodinámico, y con eso se detiene el corazón y bueno, se produce el óbito. Nada, eso es lo único que me dijo. Yo soy Sandra, yo era amiga de Alejandro, pero yo soy Sandra la buena. Nosotros hicimos 2 o 3 marchas, me acuerdo que salimos del barrio, y después creo que Carmen iba a hacer una marcha y ahí nos conocimos nosotros en tribunales. Lo que pasa es que a nosotros todos nos venían a decir, mirá, Alejandro lo mataron, incluso había un chico, nos dijeron, a nosotros todos nos decían, mirá, fue Pedro, fue Juan, todo. Entonces yo le decía, no venga a decírmelo a mí, andá a declarar en tribunales, porque yo no puedo hacer nada. Pero si vos no vas, y si es cierto lo que vos me estás diciendo, pero no sé, todos decían que era que era aquel, que él lo habían matado, que había una señora que decía que andaban esas cosas malas en esos de Umbanda, qué sé yo, y que ella lo había hecho matar porque tenía que entregar a alguien. Todas esas cosas me venían a decir a mí, pero nadie iba a declarar. Y yo le decía, no, tenían miedo. Después me decían que fueron ya de allanamiento a la casa de un pai, que en este momento no me acuerdo cómo era el nombre, y que encontraron toldo, encontraron buzo, el pantalón de buzo. A mí lo que me llama la atención que, por ejemplo, las personas que dijeron que lo vieron a él sentado entre calle Galán, que hay una grutita de una virgen ahí, y que él estaba sentado con alguien, y que venía una persona caminando y que los amenazó a ellos con un cuchillo a los dos. Y que cuando mi hijo dice que se queda sentado y el otro se cruza y lo agarra al otro y lo trae. Ahí los amenaza, dicen, con un cuchillo, y que lo lleva para el lado del Club San Miguel. Y cuando va allá abajo, dice que él lo apuñala a mi hijo le dice al otro, esto le pasa a los que no son hombrecitos. Y el testigo dice que le pegan una puñalada, que le pega una puñalada acá en el estómago. Pero a mí me hicieron reconocer las zapatillas, la remera que tenía él. La remera no estaba rota, no tenía nada, estaba sana. Según la autopsia, la muerte de Alejandro Comas se produjo entre las 5 y las 7 de la madrugada de ese día de junio de 2003. El recorrido que hizo el joven entre la noche del 13 de junio y la madrugada del 14 siempre fue incierto, y los testigos que declararon haberlo visto nunca fueron demasiado claros y en varios casos se contradijeron. Sin embargo, las dudas nunca se esclarecieron en los careos ni en la aparición de nuevos testigos. Hay una cuestión que esto no se debe escapar, a ninguno de los operadores que estamos en el fuero penal. Cuando me refiero a operadores, no solamente me refiero a lo que ahora estamos acá adentro, jueces, fiscales, defensores, sino también a los abogados que ejercen la profesión liberal. Es decir, las primeras 48 horas en todo hecho delictivo de esta envergadura son fundamentales. Lo que no se hizo en las primeras 48 horas, a medida que pasa el tiempo, y ya, eso perjudica la investigación. Incluso los mismos funcionarios policiales le pueden decir esto, que tienen más experiencia que uno. Desgraciadamente nosotros intervenimos recién en el 2005, es decir, ya había transcurrido más de 1 año y medio del homicidio de Alejandro. Por eso también, por ahí se nos hizo un poco dificultoso encontrar, llegar a determinada gente
porque ya el tiempo había pasado, ya digamos por ahí no se quería comprometer y bueno, pero no obstante eso pudimos hacer algunas averiguaciones que como dije no constan en el expediente, pero bueno, y todas estas averiguaciones que uno hizo, incluso la misma Ramona o algunos hijos, la hicimos puesta en común y para seguir adelante. Muchas cosas que nosotros, que nos venían a decir y que a mí, por ejemplo, nunca me devolvieron las cosas de mi hijo. Y otra cosa que en ese tiempo, por ahí ella te va a contar, ella se peleó una vez con el juez, no es que se peleó, pero nos tomaban de tonto porque vos ibas y te tendían demostradores como que yo lo tomaba como que no era una persona, sino cualquier cosa. Que vos te decían, ¿usted tiene algo? ¿Investigó algo para que tiene alguna novedad? Yo voy a ir a investigar. Ellos tenían que investigar. Nosotros le pedimos que hicieran en el documento que había que no había presupuesto, que esto. Pasó 13, casi 13, 14 años cuando recién lo conocimos, lo vimos ahí en el juicio de Central Albornoz. Yo nunca lo vi en mi vida. Y para mí él solo no fue. Ella sola persona no fue. No digo que este hombre no haya estado. Pero a lo que era mi hijo, que era grandote, y cuando lo vimos ahí, cuando lo vimos, mi hijo, el otro mayor, lo vio, le digo, no, lo mató a Alejandro con tanta cizaña, ¿por qué? Pero él solo no, decía mami, ese no. Yo lo tomé como hacíamos marcha, o hacíamos vigilia, qué sé yo lo tomé como que decían, bueno, nos metemos preso a para que se dejaran de joder, pero él solo no fue. Me acuerdo que íbamos a Casa de Gobiernos, que hubo una vez una persona que nos dijo que si sabíamos, como diciéndote, decime quién fue, o decime esta persona fue, y como que lo metían y ya estaba. Y yo no podía decir vos fuiste si yo no sabía quién era. Como para decir, bueno, ya está, basta de marcha, basta de estar pidiendo, basta de... Por eso uno se siente que después de que como que ya estaba por caducar la causa, hicieron así, porque a mi hermano una sola persona no lo mató. Mi hermano tenía las puñaladas en la espalda. Él se defendió, porque él falleció así falleció. Defendiéndose, por eso esperaron tantos años y teniendo casi todas las cosas para poder analizar y ver que una sola persona no hizo eso. La hazaña con la que mataron a Alejandro hizo sospechar que se pudiera tratar de un asesinato en el marco de algún ritual de una religión ocultista, pero esto tampoco nunca pudo ser confirmado. Recién en noviembre de 2016, el tribunal integrado por José María Chemes, Miguel Ángel Giorgio y Gustavo Maldonado condenaron a prisión perpetua a Héctor Albornoz por el crimen de Alejandro Comas. El transcurrir de la investigación y trabajando, se logra dar en ese entonces con un menor de edad, un chico menor de edad, que había sido testigo del hecho, donde bueno, se le tomó, me recuerdo que se le tomó declaración testimonial frente a la fiscal en ese entonces, yo creo que era la doctora Taleb, se le tomó testimonial y bueno, de ahí en más se empezaron a recolectar indicios y elementos y se fue aportando a la causa, donde bueno, pasaron varios años de la investigación, se trabajó en ida y vuelta en un montón de cosas de testigos, con la mala suerte también en la investigación de que el testigo presencial en el transcurso de esos años tomamos
conocimiento que había fallecido por un accidente de tránsito en Santa Fe. Bueno, con los elementos, yo creo que en el año 2016 va a juicio la causa, donde yo creo que estuvo de fiscal de Cámara la doctora Federic en ese juicio. Y bueno, se logra una condena. Hubo una persona, por supuesto, en su momento, cuando comienza la causa, esta persona tenía, el autor del hecho era una persona mayor de edad, de 36 años, ahí de la zona, quien en principio había sido detenido en relación a esta causa, por supuesto. Bueno, como expliqué, tardó varios años esto por distintos motivos, en recolección de indicios, testimonio, y bueno, fue a juicio en el año 2016 y ahí fue condenada esta persona que ahí de la zona y una persona mayor de edad. La sensación que queda después de 13 años, a ver, es muy difícil poder saber si realmente se hizo justicia. La familia, que es la que ha tenido, la que conocía a Alejandro, la que conocía parte de su entorno, la que conocía las actividades que desarrollaba Alejandro, con quién se juntaba y demás, tiene toda la sensación de que evidentemente no se hizo justicia, por lo menos no del todo. Albornoz ya había sido, en algún momento, lo habían llevado, digamos, como sospechoso en un principio. Después se descartó y bueno, después finalmente se volvió a Albornoz, que fue quien quedó condenado por la muerte, por el homicidio de Alejandro. Sí, la sensación evidentemente es que no era el único que estuvo implicado en ese crimen, ¿no? No se hizo justicia. No digo que esta persona no estuvo, porque sí habrá estado, pero hay más personas todavía que ya está. Pero sí creo que hay un Dios arriba. Hoy en día, las personas que a nosotros nos venían y nos decían, esta fue, este fue. Porque para nada nos conocemos todos y todos andábamos de chocado. Cuando en su momento, cuando mi hermano que pasó todo eso, que nos decían que lo habían sacrificado, que era todo por un tema de rito umbanda, que lo habían entregado, que tal persona lo entregó. Y esas personas fueron a declarar. Y te digo más, yo me tiro más para ese lado. El amigo, no hay ninguno. En ese tiempo él tenía muchas personas. Había una persona que eran uña, como quien dice uña y mugre, que no se separaban nunca. Esa persona se fue. Después que le pasó a mi hermano, se fue. Y si vos sos tan amiga y lo querías a Alejandro como un hermano, ¿por qué te vas a enojar si te están pidiendo que colabores para decir a dónde iban, qué hacían? Creo que todo eso fue preparado por las personas que supuestamente decían que eran su amigo. Duró, desgraciadamente, como varios hechos, no se juzgó en un tiempo razonable. La justicia, convengamos, cuando es lenta, no es justicia. Y bueno, yo creo que hubiese podido hacerse, digamos, en un tiempo más cercano a la ocurrencia del hecho. También hay que aclarar que esta persona que fue condenada estuvo rebelde durante un buen tiempo, que no se la localizó y bueno, a lo mejor si se hubiese podido avanzar en una línea investigativa hablo sobre todo al comienzo de la investigación. A ver, no estoy criticando, me refiero a que a lo mejor de lo que podía surgir de la causa, a lo mejor se hubiese podido investigar un poco más, pero bueno, a veces ocurre que cuando hay pruebas sobre una determinada persona y por ahí se dificulta el resto de investigación respecto a otras, bueno, se opta por quedarse con eso, dado que por lo menos se tiene a un autor y lo otro puede resultar más engorroso.
Básicamente del hecho en sí, más que lo que seguramente ha contado Ramona, que además es una gran luchadora, un ejemplo, por lo menos para mí lo es, ella y otras mamás que han acompañado siempre y que no han abandonado la lucha, y que no solo no han abandonado su lucha, sino que no abandonan hoy la lucha de los que siguen llegando. Yo tuve la oportunidad y compartimos mucho con Ramona, con su familia, sobre todo con María Eugenia, su hija, que la ha acompañado siendo muy, muy joven, adolescente. La ha acompañado a lo largo de estos 20 años y que también forma parte de la asociación. La verdad es que uno de esto también se lleva o conoce a grandes personas, ¿no? Que son un ejemplo para uno, un ejemplo de seguir adelante a pesar de, con todo un dolor que por supuesto que no se va y que a todos nos conmueve, ¿no? Porque el dolor, por más que pasen los años, nunca deja de conmovernos. Y era una persona conocida a nivel policial y judicial en su momento. Y eran de ahí de la zona, que nosotros establecimos que se podrían haber conocido porque, bueno, eran de ahí de la zona. Nosotros, en principio, en esos días que la familia, por supuesto, con semejante noticia y semejante hecho, estaban destrozados, la mamá, yo hablaba con la mamá, las hermanas, pero bueno, nosotros la misión era para que él tener el autor del hecho y para que en parte, por supuesto, eso no lo recuperamos, una vida no se recupera con nada, pero sí en parte saber que la familia sepa que se logró llegar al autor del hecho, que en este caso, bueno, tardaron varios años, pero se llegó a la condena de una persona. La familia de Alejandro Comas nunca bajó los brazos, siempre peleó para que el asesinato del joven ocurrido en 2003 fuera esclarecido y que no quedara en una sola persona condenada tal como sucedió. Siempre entendieron que hubo más individuos involucrados en el crimen de Alejandro. Pensar en que tuvieron que pasar 13 años, está bien que es cierto que nosotros teníamos un sistema de juzgamiento que llevaba mucho tiempo y que se tomaba plazos así como estos, ¿no? Todas las causas, digamos, la que en menor tiempo se resolvía era entre 5 y 8 años, o sea, realmente una locura. Después, bueno, sí mejoró bastante con la modificación del Código Procesal Penal de la provincia. El sistema acusatorio trajo tiempos mucho más cortos en las investigaciones. Siempre digo que sin duda el Consejo de la Magistratura también ayudó mucho a poder seleccionar a personas más idóneas para los cargos dentro de la justicia, perdón. Entonces creo que todo esto y todo ese proceso nosotros desde la organización lo vivimos, lo acompañamos y hoy incluso a través del juicio por jurados. Así es que esto sí ha hecho que sea mucho más eficiente en muchos aspectos la justicia. De todas maneras seguimos teniendo falencias enormes y lo vemos con algunos fallos, con algunas sentencias o fallos del Superior Tribunal. Digo, seguimos con problemas. Pero realmente en esos años era complicadísimo para las víctimas, para los familiares de víctimas, que eran absolutamente invisibilizados. Vos me vas a ver siempre con mi mamá en las marchas, hasta el día de hoy, en las marchas, en acompañamiento a las familias que sean. Cuando puedo, yo tengo mis hijos, tengo 2 hijos, que el más grande nació 3 años después que Alejandro lo mataron, y él se llama Alejandro también. Y acarreo con mis hijos porque uno sabe el dolor que siente. Y estamos hasta el día de hoy acompañando a las familias que se puede. Jamás nunca lo dejamos y
Yo no me olvido nunca cuando mi mamá ese día de que tenía que quedar firme la sentencia, yo estaba limpiando afuera la vereda y ella venía con el papel en la mano, llorando, y dijo, un poquito de justicia tuvimos, un poquito. Pero bueno, ya ahora es justicia media y la familia se tuvo que quedar con eso. Recordarlo como él era, porque siempre nosotros a mi hermano lo velamos en cajón cerrado y preferimos que ellos, que mi papá y mamá lo recuerden como él era, una persona alegre, él donde escuchaba música era solidario, le gustaba, salía a las comparsas, un montón de cosas. Que ellos lo recuerden como él era, así. Creo que a pesar de los años, yo siento una admiración terrible por mi mamá, terrible, porque veo no sé de dónde saca tanta fuerza, porque ver cómo dejaron a tu hijo, ver el día del juicio, todas las imágenes y escuchar tantas cosas, y hasta el día de hoy que sigue en pie. Y ella está como puede, porque los años fueron pegando. La familia, mientras más pasa el año, los años, la familia se va muriendo de a poquito. Y el dolor que uno va llevando te va pasando factura de a poquito. Espero que mi hijo esté descansando en paz, pero yo sé que no se hizo justicia bien, porque ese señor no fue él solo el único. Pero bueno, yo se lo digo a Dios nomás. A mí lo que me duele es que yo no estaba ahí. Es el dolor que yo tengo de no haber estado ahí con él. ¿Sabes lo que habrá sufrido?